Veracruz es un estado de la República Mexicana que se destaca por su muelle, siendo este uno de los más importantes del país, con, según información oficial del 2022, el ingreso del 30% del total de la carga que manejan, o al menos se manejó en ese año, en los puertos mexicanos, teniendo además la antigua cárcel de San Juan de Ulúa, una de las más temidas en su tiempo y donde estuvo prisionero Chucho el Roto. Pero, como sucede en diversos sitios del país y como todo en la vida, este estado tiene su lado oscuro, en el que se encuentran asesinatos, desapariciones forzadas, secuestro, tortura y asesinato a periodistas. Lo peor, muchos de ellos cerrados con 0 detenidos, como la desaparición del reportero Moisés Sánchez del semanario informativo La Unión, ocurrido en 2015 durante el gobierno del ahora convicto Javier Duarte, y quien está detenido no por la desaparición y el hostigamiento a periodistas, sino por desvío de recursos, y del que el entonces gobernador se desvinculó afirmando que su muerte estaba ligada a su labor como taxista porque para él Moisés Sánchez no era periodista, aunque a palabras de su hijo Jorge Sánchez, las personas que lo levantaron lo primero que preguntaron fue ¿dónde está el periodista? Otro caso fue el del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y la antropóloga Nadia Vera, quienes fueron asesinados en la colonia Narvarte en la Ciudad de México junto a otras 3 mujeres. Mile Virginia Martín, modelo, Yesenia Quirós, maquilladora, y la trabajadora del hogar, Olivia Alejandra Negrete. Tiempo después de que los 2 primeros, Espinosa y Vera, salieran del estado de Veracruz debido a las amenazas y hostigamiento constante por su labor periodística y activismo. Además, el estado de Veracruz es uno de los estados con una conexión estratégica con otras entidades como Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas, lo que en la época de la mal llamada guerra contra el narco volvía a este en un punto crucial para el transporte y distribución del producto, lo que llevó a que llegara una de las organizaciones criminales más temidas en la historia del México contemporáneo, aquellos a quienes se les conoce como la última letra, es decir, los Zetas. En aquellos años, del 2006 al 2012, a lo largo y ancho del país se vivieron hechos inéditos, muchos de ellos documentados por periodistas independientes y posteriormente convertidos en libros, como lo fueron Fuego Cruzado, que se publicó en Grijalbo en 2012, de Marcela Turati, La Tropa, que se publicó en Aguilar en 2019, de Daniela Arrea y Pablo Ferri, o Verdugos, que se publicó en Grijalbo en 2016, de Ana Lilia Pérez, e incluso Narcoperiodismo, publicado en Aguilar en 2016, de Javier Valdés. Libros en el que sus páginas están llenas de sangre, pero también de esperanza, en que en algún momento todo eso iba a cambiar. Todos ellos con una narrativa periodística impersonal, es decir, en el que ellos no giran en torno al hecho, no son los actores principales, sino que lo ven desde fuera, siendo sus fuentes la parte esencial del texto, como nos han enseñado a muchos en las escuelas de comunicación. Pero sí tomando las notas de su día a día, de Sinaloa, de Tamaulipas, de Oaxaca, Nuevo León o Ciudad de México, dependiendo la zona en la que vivían y lo que estuvieran cubriendo en ese momento, quedando así entre tantos un estado pendiente, un estado en el que las balaceras, retenes y desaparecidos también eran plato de todos los días, Veracruz. Tuvieron que pasar 12 años del final de ese sexenio en el que muchos comenzamos a guardar el contacto de nuestros padres y seres queridos con su nombre por miedo a que nos lo robaran o pasara algo y terminaran por llamarles o por tener algún tipo de comunicación con ellos usando nuestros nombres. O ese sexenio en el que escuchábamos sobre el cobro de piso, la extorsión y demás. Pasaron 12 años del final de ese sexenio para que yo llegara al libro que había abordado justo ese estado, con un estilo personal y cotidiano, un estilo como si me lo estuviera contando una prima que vive allá o una amiga que hace tiempo que no veo,
Ese título es Aquí no es Miami, de la escritora mexicana Fernanda Melchor, quien me recordó que el periodismo y la literatura no están peleados, sino que son los puristas quienes los enfrentan. En Aquí no es Miami, la autora nos muestra la decadencia que ha tenido el Estado con el paso de los años. Desde sus años infantiles, en los que ella todavía creía que en la playa se podían ver naves espaciales sobrevolando su tierra, hasta el momento en el que los Zetas se convierten en el grupo dominante en el Estado. El libro está dividido en 3 partes. La primera, titulada Luces, la segunda, titulada Fuego, y la tercera, titulada Sombras. En la primera parte, Luces, está compuesta por 5 crónicas, donde la primera es Luces en el cielo, en el que una niña, Fernanda Melchor, junto a su hermano, una noche ven luces que sobrevuelan la playa del Muerto, ahora llamada Playa Los Arcos, y considera que pertenecen a una nave espacial, lo que produce en la pequeña Fernanda el interés de todo aquello que pudiera hablarle de seres intergalácticos, sin saber que eso que vieron o eso que habían visto eran las luces de una avioneta que formaba parte del tráfico irregular en la zona y que había comenzado a darse desde hace algunos años, a tal grado que en algún momento, mientras ella aprendía sobre seres intergalácticos y veía todo lo que publicaba Jaime Maussan, se dio un enfrentamiento entre policías y ejército, mostrándonos así también el quebranto de instituciones desde hace muchos años, y que este enfrentamiento se dio en una pista clandestina esperando una avioneta llena de pacas de cocaína. La segunda crónica se titula El cinturón del vicio. En ella conocemos a El Ojos, un hombre que trabajó como estibador en el puerto de Veracruz, pero dándose cuenta pronto que con ese trabajo no conseguiría el estilo de vida que quería llevar, llegando así a comenzar a robar mercancía de las embarcaciones para venderlas en aquellas calles llenas de bares, cantinas y mafiosos, llamada el cinturón del vicio. Y cómo los más pesados en aquellos años de la ciudad se la pasaban en estos locales logrando ganancias millonarias, incluso muchos de ellos pasando de vivir en cuartos únicos a residencias con sus hijos en escuelas privadas, hasta la llegada de nuevas tecnologías y nuevos criminales que acapararon el negocio y que además hicieron que esta zona de bares se fuera menos hasta casi desaparecer. La tercera crónica lleva por nombre Aquí no es Miami, de la que se basa el título del libro. En ella, la autora nos narra sobre una noche en la que el Ojitos, sí, el hijo del Ojos de la crónica del cinturón del vicio, decide cubrir algunas horas en el puerto, en un horario nocturno, ya que tiene objetivos que lo motivan a aceptarlo. Todo en un inicio marcha bien, hasta que a mitad de la noche se dan cuenta que del mar salen 9 dominicanos que lo primero que preguntan es si ya llegaron a Miami, mostrándonos así también que no solamente es en México, sino en otros países donde se da el tráfico de personas o donde se da esta parte de los polleros o los coyotes que te permiten migrar a otro lugar, solo que aquí no es a través de un desierto, es a través del océano, con diversas paradas y con mentiras en donde a veces tienen que bajar en algún lugar desconocido pero con el mismo lenguaje para darse cuenta que no han llegado a Miami, a lo que nuestro protagonista, Paco o el Ojitos, es el encargado de darles las malas noticias, buscando incluso de buena fe la manera de ayudarlos entre algún barco que vaya a zarpar pronto o algún medio de transporte terrestre que los pueda acercar lo más próximo al norte del país para que ellos crucen la frontera y empiecen su viaje hacia Miami. Conforme pasan las horas, que a Ojitos se le hacen eternas, descubre que uno de ellos va hacia Estados Unidos con el único propósito de encontrar al asesino de su padre, asesinado por asuntos de deudas, mostrando al dominicano su odio y todo lo que sería capaz de hacer por cumplir su objetivo, tocando fibras sensibles en el alma del joven Paco
lo que lo lleva a no volver a hacer turnos de noche y considerar, de plano, retirarse de los trabajos en el muelle de una vez y para siempre, dándose cuenta también del tipo de personas que llegan a verse en estos turnos nocturnos y de cómo muchos de ellos, en su mayoría, siguiendo algún tipo de venganza, se encuentran en nuestro país, empezando a violentarlo más de lo que ya estaba en ese momento. La cuarta crónica es Reina, Esclava o Mujer, una crónica en la que Fernanda Melchor nos habla sobre Evangelina Tejeda Bozada, una mujer que mató a sus 2 hijos en un ataque de ira para después enterrarlos en macetas del departamento en el que los 3 vivían. Caso que fue amplificado por los medios de comunicación debido a que anteriormente Evangelina había sido reina del carnaval del puerto de Veracruz, hecho que le cambió la vida y la condujo a diversas adicciones, contándonos así cómo en esos años comenzó la llegada de los narcos al puerto. Y si no era la llegada de los narcos, sí nos cuenta cómo en ese momento se volvieron figuras más públicas y visibles, grupos con ropa no apta para el tipo de lugares que frecuentaban, donde siempre tenían las mejores mesas y las mejores bebidas, a pesar de que estos no bailaran e incluso solo estuvieran sentados durante todo el tiempo en el que se encontraban en el lugar, quienes pronto conectaron con Tejeda y le ofrecieron drogas, cambiando su vida para siempre y mostrándonos que lo peor estaba por venir, y no solo lo peor para ella, sino lo peor para el Estado. La quinta y última crónica de esta primera parte es Una cárcel de película, en la que habla sobre el reacomodo de los reos del penal Ignacio Allende del puerto de Veracruz, ya que éste iba a cerrar, pero que curiosamente, una vez desalojados los reos, al poco tiempo se realizaron grabaciones para una película dirigida por Mel Gibson, llevando a la autora, con base en sus fuentes, a contarnos cómo en el cast se encontraban exprisioneros y reos que parecían aprovecharon este momento para negociar su libertad, obvio, no de forma legal. Y lo peor, policías en activo a quienes solo les dijeron que irían a una misión especial, una en la que lo principal no era salvaguardar la integridad del pueblo, era salvaguardar la ficción. De ahí damos salto a la segunda parte, Fuego, compuesto por 2 crónicas. La primera, El corrido del quemado, en el que la autora nos habla sobre Rodolfo Soler, un hombre alcohólico a quien lincharon y quemaron en Tatahuicapan por violar a una mujer y asesinarla en el río. Motivados por este hecho y con el historial de Soler, quien ya había sido detenido en múltiples ocasiones por hostigamiento y acoso de mujeres, quedando siempre libre porque las autoridades lo consideraban como el loco o el borracho del pueblo, llevó a que los pobladores votaran por dejar el caso en manos de las autoridades o por hacer justicia propia, y resultó en la decisión de lincharlo. La segunda crónica es tal vez la crónica más personal y profunda de la autora, La casa del estero. En esta, la autora nos cuenta sobre su primer esposo y la belleza que tenía en la forma de contar historias, donde todo comienza por la pregunta de qué era lo más terrorífico que les había pasado antes de conocerse, llevando así al protagonista a contar sobre aquel proyecto de hotel o restaurantes abandonado y que para la juventud de ese momento se convirtió en el sitio ideal para sus juergas, con lo que el primer esposo de Fernanda nos cuenta a través de varios años cómo este estado tiene pasajes que podrían entrar sin problemas a alguna novela de Stephen King o de H.P. Lovecraft, acercándonos también a que Melchor nos cuente sobre el espiritismo, otra de sus grandes aficiones, y el ocultismo, detallando cómo convergen en Veracruz la religión y la brujería, principalmente del pueblo de Catemaco, saltando así a la tercera y última parte titulada Sombras, en el que el autor aborda hechos más actuales en el año en el que las crónicas fueron escritas, obviamente comparándolas a las crónicas de las 2 primeras partes que sucedían desde los años 70 hasta los años 90, principios de los 2000. A través de 5 crónicas, la autora nos muestra el terror, nos reafirma
que Veracruz no es Miami. Comenzando con la crónica No se metan con mis muchachos, en la que nos habla sobre el primer vendedor de piedra o crack en el puerto de Veracruz, y cómo es después desplazado por el poder del grupo delictivo Los Zetas, quienes comienzan a tomar el control del estado, mostrando incluso su poder, amenazando al líder de la policía del municipio, porque tenían localizada a su familia que no vivía justo donde él trabajaba, para resguardarlos, y resulta que siempre estuvieron vigilados. Saltando a la segunda crónica, un buen elemento en el que el tema central es la pérdida de trabajo y la falta de oportunidades en el estado de Veracruz, y más aún para personas con educación básica, lo que llevó a que muchos pobladores de este estado se acercaran al grupo criminal en expansión de esos años, la gente de la última letra, quienes aún eran liderados por Tony Tormenta, ya que eran el brazo armado del Cártel del Golfo, mostrándonos cómo el Fito, un joven corpulento, sencillo y noble, entra en este camino para después de perder su trabajo y teniendo a su esposa e hija que alimentar, dando un salto repentino de no tener nada a ahora estar la mayor parte del tiempo fuera del estado y con pocas posibilidades de ver a su hija, pero bien vestido y bien calzado, ya que demostró ser un buen elemento. Saltando así a la crónica Insomnio, en la que después de una noche en la que una familia fue despertada por una balacera dentro del residencial en el que viven, la esposa y madre de esta triada no vuelve a encontrar la tranquilidad y recuperación de cerrar los ojos. Al contrario, sus párpados cerrados se convierten en proyectores que, como si fuese un loop infinito, replican las imágenes de esa noche en vela, mostrándonos así la condición adquirida por diversas personas a partir de que los enfrentamientos entre el ejército mexicano y los grupos delincuenciales se volvieron cada vez más frecuentes, y en el que incluso se llegaron a detonar granadas o se llegó a dejar cuerpos desmembrados en aquellas residenciales donde vivía solo gente adinerada, personas a las que no se le preguntaba la adquisición de sus bienes y la generación de su fortuna, sino la solvencia que tenían en ese momento para pagar, llevándonos así a La vida no vale nada, en la que la autora de Falsa Liebre nos cuenta sobre una pareja de abogados que en el sexenio de la guerra contra el narco, mientras buscaban casos para mantenerse a flote, fueron invitados por un líder de un cártel para hablar de negocios, en los que la pregunta era: o estás conmigo o no te llevas casos que tengas que ver con mis intereses y con mis trabajadores. A los que esta pareja de licenciados respondió con una negativa de unirse a las filas de una organización en expansión, pero que aprisionaba de tal forma que no había otra manera de salir más que con los pies por delante, obteniendo como resultado una respuesta cálida del capo, advirtiéndoles que si se veían inmiscuidos en algún caso donde se cruzaran sus intereses, serían ellos quienes perderían la vida, esa que para este tipo de personas hace tiempo que no vale nada. Cerrando este libro con la crónica que también demuestra quiénes controlaban el estado. Veracruz se escribe con Z, siendo este texto un collage de voces, como si de una novela coral se tratara, en el que los testimonios dan muestra del infierno que vivían a partir de la llegada de uno de los grupos criminales más sanguinarios de la historia del México contemporáneo, mostrando así que de aquel sexenio en el que estalló la violencia en el país, aún quedan estados, víctimas, victimarios y autores con muchas cosas que decir.